Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Bueno, bienvenidos a casa. Hoy estamos bastante llenos. Qué bendición. Quiero darle la bienvenida. ¿Cuántos nos visitan hoy por primera vez? Si usted puede poner su mano en alto, si usted nos visita por primera vez, bienvenida, bienvenida, mi hermana. ¿Alguien más? Bienvenida. Qué dicha tenerla. ¿Alguien más? Si usted está, ojalá en las filas, veo todavía mucha gente y veo algunos de pie. Si usted puede moverse, hay un campito, mi hermano, sería de mucha bendición, como para ir apartando espacios para personas que sé que a veces llegan un poquito más tarde y ir acomodándonos. Ok, voy a ir al tema de una vez. Si usted nos visita hoy por primera vez o viene llegando, es reciente en la iglesia, estamos en medio de una serie que se titula La misión de Dios. La Missio Dei. Desde el concepto teológico se le ha denominado como la Missio Dei, la misión de Dios. Creo que para mí es importante, sé que Daniel lo hizo la semana pasada, pero quiero hoy recalcarlo una vez más. Nuestra intención con estas 3 prédicas que terminamos la semana que viene, esta miniserie, es generar concientización acerca de las culturas, concientización de la misión de Dios, del plan, del proyecto de Dios para nuestras vidas, porque si usted ha nacido de nuevo, yo hice esta pregunta en el culto pasado y quiero hacerla en este. ¿Cuántos de aquí han nacido de nuevo? Usted puede levantar la mano si ha nacido, tiene seguridad de que le entregó su vida a Cristo. Esto te involucra. Si usted levantó su mano, esto me involucra a mí. Y creo que ha habido malconcepciones. Creo que a veces pensamos que para involucrarnos en la misión de Dios tenemos necesariamente que ir a otras naciones, y creo que en la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo, diversidad de dones, de llamados, de propósitos, quizá no, pero hermanos, todos tenemos que involucrarnos en el plan de Dios. Y hoy me gustaría recalcar eso. Usted es parte de la misión y del plan de Dios. Así que vamos a ir y vamos a empezar a responder esta pregunta. Sin ponernos de acuerdo, los chicos de alabanza respondieron la pregunta con las canciones que tocaron hoy. Y la primera pregunta que me gustaría plantear hoy es: ¿cuál es el plan de Dios? Hablamos mucho del plan de Dios, el proyecto de Dios, qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es el plan de Dios? Yo lo he predicado, lo he enseñado, hay pistas en estas canciones, pero quiero hoy reforzarlo. Números 14:21. Quiero invitarlo a que usted vaya. Y quizá esta es la primer cita puntual. Creo que esto se revela desde el inicio de la palabra de Dios. Pero cada vez que pasa uno ciertos libros de la Biblia, vos te vas a encontrar con esta clave una y otra y otra y otra vez. ¿Qué es el plan de Dios para nosotros? ¿Por qué Dios tiene un plan? Y esta es una forma, hay una forma de leer la Biblia que es en función de comprender el cumplimiento del plan de Dios. Y Números 14:21, si no me equivoco, no anoté cuál versión estoy leyendo, creo que es Reina Valera contemporánea, estoy casi seguro, pero si no, perdónenme porque me equivoco. Dice: mas tan ciertamente como vivo yo, que toda la tierra será llena
de la gloria de Dios. ¿Sabe cuál es el plan de Dios, hermano? Yo espero que se emocione más que las personas de la reunión anterior. El plan de Dios es que va a llegar un día donde toda la tierra va a ser llena de la gloria de Dios. ¿Y sabe qué quiere decir eso, hermanos? Eso quiere decir que un día, dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasará, dejará de ser, y Dios hará una tierra nueva y un cielo nuevo según su diseño perfecto. Va a ser una tierra donde el diseño de Dios perfecto, animales en armonía, los seres humanos en armonía, en una perfecta relación los unos con los otros, pero principalmente en una relación perfecta con Dios, donde toda la plenitud de quien es Dios vamos a disfrutarla día y noche. Toda la plenitud de su bondad, toda la plenitud de su gozo, toda la plenitud de su paz, toda la plenitud de su amor. Y Dios es tan bueno en nuestra tierra que a veces usted llega a tiempos de adoración y usted cierra los ojos y usted dice: sentí la presencia de Dios. Mi hermano, eso es una muestra pequeñita de lo que nos espera en la eternidad, cuando toda la tierra sea llena de su gloria. Y si usted levantó su mano y genuinamente usted es un discípulo de Cristo y ha nacido de nuevo, usted y yo estaremos ahí celebrando. Qué lindo, hermano, en una relación perfecta con Dios. Y usted se va a encontrar esto una y otra vez en la palabra de Dios. Salmo 72, 19. Si quiere anótelo porque voy a ir muy rápido y no lo voy a leer completo. Sea llena de su gloria toda la tierra. Isaías 11:9. La tierra estará llena del conocimiento del Señor. Habacuc 2:14. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios. Y es más, usted va a la vida de Cristo y usted se encontrará las cartas, y dicen las cartas que un día vino uno que llena todo en todo. Llena todo en todo. Y el reino de Dios vino y se manifestó con Cristo. Y empezamos a probar lo que era conocer la gloria de Dios en medio de nosotros, de los hombres, de la iglesia. Porque la presencia de Dios, mi hermano, se manifiesta donde dos o más nos reunamos. Ahí se manifiesta la presencia de Dios y la gloria de Dios desciende. Y tenemos algunas muestras, vamos a probar en parte. Dice 1 Corintios que en parte conoceremos, pero llegará un momento donde conoceremos a plenitud. Y ese tiempo no hemos llegado, no hemos llegado. Y si usted ha disfrutado algo de la presencia de Dios en esta tierra, mi hermano, usted le espera una eternidad superior a lo que usted ha podido experimentar el día que la tierra sea llena de su gloria, que vivamos en el perfecto diseño de Dios. Ahora, ya entendimos qué quiere Dios. Ahora vamos a entender el cómo. ¿Cómo Dios va a cumplir con esto? Y Dios empieza su plan. Dios crea al hombre. Y Dios no hace las cosas porque se le antojó, porque quiso, porque no tiene. Dios es un ser que piensa pensamientos mucho más altos que los nuestros, muchísimo más altos que los nuestros. Pero Dios crea al hombre con un propósito. Dios tiene un plan para crear el hombre. Usted y yo estamos aquí porque Dios tuvo un propósito para ponernos aquí. Y compartí esto y quiero que se lo lleve. Mientras usted tenga vida, ¿usted sabe para qué vivimos, hermano? Yo no vivo para casarme, yo no vivo para tener hijos, yo vivo porque mientras yo tenga vida hay un propósito que Dios tiene con mi vida. Y el día que el propósito se cumple es el día donde nuestra vida cesa y Dios nos lleva a su presencia. Pero mientras yo esté aquí, usted tiene una función que cumplir. Tiene un propósito. Dios lo tiene a usted aquí para un propósito. Pastor, yo no tengo por qué vivir. Usted tiene un propósito en Cristo. El problema es que hemos querido vivir por nuestros propósitos y no por sus propósitos. Pero yo empiezo a sentir que mi vida tiene sentido. ¿Sabe? Una de las razones por las que yo me acerqué al Señor fue que mi vida empezó a dejar de tener sentido. Yo dije, esto no tiene sentido. El entender la vida como nazco, crezco, me reproduzco y muero y ceso, para mí no tenía sentido. Yo dije, no puede ser que la vida sea esto. Y cuando llegué a Cristo entendí por qué fue diseñado. Cuando usted llega a Cristo, usted entiende su diseño, usted entiende su función. Y quiero ponerle un ejemplo. Es como que usted trate de meter un clavo en la pared con una llave de ranas.
Quizás si usted es muy bueno lo logre, pero el clavo va a salir lastimado, la llave de ranas va a salir lastimada. Es lo más probable que usted no pueda hacerlo, porque la llave de ranas no fue creada para eso. Para eso fue creado el martillo. El día que usted entiende el propósito de para lo que usted fue creado, usted empieza a gozarse del entendimiento de lo que es vivir para Cristo, no vivir para satisfacernos nosotros. Mientras usted tenga propósito, tenga vida. Yo le quiero decir dos cosas ahí muy rápido. Espero que no se me olvide. Tal vez no era ahorita, pero no quiero que se me olvide. Si usted es joven, mi hermano, no deje que el tiempo pase. Su propósito en Cristo es ya. Yo anhelo y añoro los primeros años que conocí al Señor. Gracias a Dios pude llegar al camino del Señor joven. Tenía mucho tiempo. Y mi tiempo estaba metido en qué podíamos hacer para servir más al Señor. Día y noche pasaba metido en la iglesia. Para los que estuvieron esa temporada, hubo varios que estuvieron esa temporada. Veníamos a la iglesia, teníamos culto, el culto salía tarde, luego íbamos a un concierto, llevábamos gente a Cristo, luego teníamos obras de teatro, pasábamos día y noche en la iglesia. Y disfrutábamos estar en medio de la presencia de Dios. Yo me acuerdo que a veces los jueves Daniel nos obligaba, vamos a ensayar los jueves en la noche. Empezamos a las 7 de la noche a ensayar. A veces salíamos 10, 11 de la noche deleitándonos. Y decíamos, esto es lo que Dios quiere. Ese es el fin de lo que Dios quiere. Sabíamos que estábamos en la perfecta voluntad de Dios. No era una carga, el ministerio no fue una carga, fue un deleite, porque entendíamos por qué lo hacíamos, entendíamos para qué era. Cuando el ministerio empieza a ser una carga es porque dejamos de entender para qué servimos. Servimos porque por esa razón es que tenemos vida. Si dejamos de servir, ¿para qué la vida? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué Dios nos tiene? Y si usted es adulto, yo quiero decirle algo, hermano. Quizá usted dice, yo soy muy adulto. Mi hermano, si le queda un año, Dios le regaló ese año para servirlo. Si usted hoy tiene pocas ocupaciones, quizá no tiene la misma vigorosidad, pero tiene el tiempo. Métase a orar, métase a interceder, métase a servir, métase a deleitarse en medio de la presencia de Dios, porque ahí está el propósito suyo. Dios no se lo ha llevado porque Dios tiene algo con usted. Dios tiene un plan con usted. Así que, volviendo, Dios crea al hombre y Dios crea al hombre con un propósito. Y lo crea en una relación perfecta, lo más cercano a lo que nosotros vamos a esperar de lo que va a ser esa tierra nueva y cielo nuevo. Una relación donde el hombre caminaba con Dios, donde Dios andaba en medio del jardín caminando con el hombre. Los animales vivían en una relación utópica donde vivían en una perfecta armonía y el ser humano tenía una perfecta relación con los animales, hasta que el pecado produce separación. El pecado no solo separó al hombre de Dios, separó al hombre del plan y del diseño perfecto que Dios tenía. Y esa separación, cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, esa muerte lo que quiere decir es una separación entre el hombre y Dios. Y usted empieza a leer la Biblia, los primeros libros de Génesis, y es el ejemplo de cómo cada vez que el hombre peca, pide perdón, busca reconciliar, vuelve a pecar, y entra en ese ciclo donde no había forma de reconciliar la relación inicial. Y viene el Señor y empieza en Génesis, después de la Torre de Babel, Génesis 11, Génesis 12, el Señor da una promesa y levanta un hombre. Una promesa que estaba diseñada desde antes de la fundación del mundo. El Señor la tenía en su mente. Porque ¿cuántos de aquí entendemos? Dios es soberano sobre el tiempo. Por eso la Biblia es un libro profético. Porque para Dios decir algo hoy y que se cumpla mañana es indiferente. Porque como Dios es soberano, el cumplimiento va a venir porque Él es dueño del tiempo. ¿Usted entiende eso, hermano? Amén. Si usted entiende eso, mi hermano, no importa la situación que usted está pasando, porque Dios tiene cuidado de usted. Lo único que falta es el tiempo para que el Señor meta su mano, obre y cambie. Y si usted está en medio de la situación difícil, Dios lo tiene ahí porque Dios quiere procesarte en medio de la situación. Pero el tiempo no dejó de estar en el control de Dios. Y Dios no dejó de estar en control de esa situación. Hoy estoy sin trabajo, pastor, no sé cómo voy a hacer. Dios tiene ya el trabajo listo. La pregunta es si usted
aprobó el examen para estar listo para recibir el trabajo. ¿Está conmigo, hermano? Dios tiene control de la situación que usted esté pasando. No importa sea lo que sea, Dios tiene total control de eso. Así que, volviendo, Dios establece a través de Abraham, le da una promesa. Y dice, yo voy a establecer a través de ti una nación. Génesis 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación. ¿Se acuerdan? Hemos predicado muchas veces de esto, no puedo irme al detalle porque ya lo hemos hablado, pero el Señor le da una promesa a Abraham de hacer una nación a través de 3 generaciones de hombres casados con mujeres estériles. O sea, Dios iba a demostrar, yo voy a levantar una nación de esto de forma milagrosa. Es Dios operando milagros en medio de generaciones donde voy a levantar una nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré. Y para mí, ahí subrayamos la clave, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las naciones, todas las familias. Mi hermano, usted sabe que esa promesa se cumplió en usted y yo hoy. Nosotros, nuestros nombres, aunque no aparezcan literalmente, están en esa promesa. Usted y yo hoy estamos aquí porque usted y yo fuimos bendecidos, fruto de esa promesa. Porque usted y yo ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Porque el que está en Cristo no necesita nada. Y está bien, si usted quiere orar por algo, ore, pero la Biblia dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué quiere decir eso? Tengo todo lo que necesito. Yo no ocupo nada, porque si tengo a Cristo, ya todo lo que ocupo, ya el Señor me lo proveyó. Porque mis bendiciones no es dinero y cosas y casas y proyectos y propósitos. Mi bendición son bendiciones que van a trascender este tiempo, van a trascender la tierra. Mi bendición está en lugares celestes, donde ni la polilla ni el orín pueden destruir. Ahí es donde está nuestra bendición. Ya nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. La garantía de que vamos a disfrutar de estar en la perfecta relación con Dios, donde la tierra esté llena de la gloria de Dios. Entonces el Señor le da esa bendición. Entonces lo que el Señor hace es, el Señor establece que Israel iba a ser el vehículo que Dios iba a usar para bendecirnos a todas las familias de la tierra. Iba a ser a través de Israel. Y aquí empieza el tema de cuál es la misión de Israel en esta misión de Dios. Israel tenía un plan, tiene un plan. Pero el plan de Israel es un plan centrípeto. Y perdón que use una palabra tan dominguera. Pero ¿qué quiere decir eso? Que toda la fuerza iba a terminar dando círculos. No sé si usted se acuerda ahí de la escuela, de ciencias en la escuela. Iba a terminar en el punto medio, que iba a ser Israel, que iba a ser el templo donde la presencia de Dios se manifiesta. El rol de Israel era ser ejemplo para las otras naciones e invitar a las otras naciones a que tuvieran la relación que Israel tenía con Dios y decirle a la otra nación, ven y conoce lo que es tener una relación con Dios, y que ellos se enamoraran y quisieran tener esa misma relación con Dios que tenía Israel. Israel era una nación donde tenía el templo, donde se manifestaba la presencia de Dios, tenían una cultura divina, no era una cultura hecha a través del tiempo como todas las otras naciones, una cultura dada por Dios a través del Pentateuco. Así es como van a vivir, con una política teocrática donde ellos no tenían un gobierno como el resto de naciones, sino que Dios decía y ellos obedecían a través de sus gobernantes, pero Dios hablaba y ellos hacían. Y este era el plan de Dios para todas las naciones, lo cual todos estos modelos apuntaban a Jesús. Todo esto apuntaba a lo que iba a suceder más adelante. Pero en ese momento lo que Israel representaba era: modele lo que es tener una relación con Dios y deje que los pueblos se acerquen. ¿Qué pasó? Israel debía modelar esto, pero ellos no entendieron cuál era su rol.
Israel empieza a desarrollarse en medio del sufrimiento. Israel empieza a mostrar esto. El pueblo sufría, se volvía al Señor. El pueblo estaba cómodo, se alejaba de Dios. Metían otros dioses. El pueblo volvía a sufrir y volvía a acercarse a Dios. Y eso es muy preocupante, hermanos, porque muchas veces esto refleja nuestra vida espiritual. Nos acercamos a Dios solo cuando tenemos problemas, no cuando estamos bien. Me acerco a Dios cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya no tengo otra manera. Ya probé todo, ahora voy a probar con la oración. Ahora voy a probar con el Señor. Ahora voy a probar con la fe cristiana. Y sabe, mi hermano, Dios es misericordioso. Dios es tardo para la ira, pero inmenso en misericordia. Yo no entiendo la gente que dice, es que pareciera que el Dios del Nuevo Testamento es diferente al del Antiguo Testamento. Voy un momento. ¿Usted ha leído lo que Israel hizo? ¿Y qué recibió Israel? Gracia sobre misericordia, sobre yo los amo, yo tengo un plan con ustedes. Es más, la gracia de Dios ha sido tan abundante que incluso hoy la mirada de Dios está sobre esa nación. Y gracia, pero el problema, mi hermano, es que cuando nosotros sentimos que podemos abusar de la gracia, tarde o temprano entramos en la ira. Si usted empieza a establecer una relación con una persona y empieza a caer en fornicación, y usted empieza a sentirse mal y no hace nada al respecto, la gracia de Dios va a empezar a manifestarse porque Dios es bueno, pero llegará un momento donde nuestro corazón pecaminoso nos lleve a pecado sobre pecado, y la ira de Dios tarde o temprano toca, porque Dios es amor, pero Dios es justicia, y a través de la disciplina Dios nos muestra su amor. Porque un padre que ama disciplina, dice la palabra de Dios. Un Dios que establece límites es un Dios que ama, porque es un Dios que prefiere que usted entre al reino de Dios sin un brazo, con un problema, con una enfermedad, pero que vaya a la presencia de Dios eternamente, a que esté aquí muy cómodo disfrutando de su vida y eternamente separado de la presencia de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Israel, en medio de este jugueteo, crece, se establece como nación, llega a su época dorada. Israel empieza a vanagloriarse. Se sentían más que los demás. Menospreció a los gentiles, menospreciaban las otras culturas y no entendían que su rol de ser ejemplo era para invitar de brazos abiertos a las demás naciones a que se encontraran con Dios a través de Israel. Pero Israel empieza a poner bloqueos, requisitos no bíblicos para acercarse a Dios, a poner reglas que no se podían cumplir. Israel se siente mejor que los demás y llega a un punto donde su orgullo los lleva a caer y la nación cae. Y ellos terminan en el exilio y terminan llorando los tiempos que añoran de volver a la época hermosa en la cual Israel era el centro de la adoración, el centro de la presencia de Dios, el ejemplo de la presencia de Dios. Israel cae, pasan al exilio y el Señor empieza a levantar profetas. Y aquí voy a hacer un paréntesis. La Biblia no lo dice, pero la historia sí, y luego la Biblia lo reafirma en el Nuevo Testamento. En la temporada donde Israel se va al exilio, como ellos no podían volver al templo a adorar, ellos empiezan a establecer pequeños lugares de adoración, sinagogas, lugares donde ellos leían la palabra, donde adoraban al Señor. No era lo mismo que antes, no era el modelo de Dios, pero esto los invitaba a ellos a recordar la época en que ellos podían adorar en el templo, a recordar la época donde yo me enamoré del Señor cuando le conocí, esos primeros años donde le daba todo. Quizás esas migajas le hacían a ellos recordar esa temporada. Y el Señor levanta profetas que empiezan a anunciar que un día, si el pueblo se volvía, Dios iba a restablecer la nación. Y además, hermanos, Dios ha restablecido muchas profecías acerca de la nación de Israel y cosas que predicamos hace un tiempo de escatología que no me voy a meter. Pero el Señor empieza a dar anuncios: vuélvete al Señor, vuélvete al Señor. Porque el fin de Dios no era que Israel volverlo a establecer como un ente político. El fin de Dios era que Dios ama el corazón de las personas. Dios quiere que la gente se vuelva a Él. Dios quiere que el corazón duro se haga de carne y que ese corazón quiera tener una relación con el que nos ama. Porque Dios nos ama. Dios te ama. Aunque usted hoy no le conozca,
aunque usted hoy haya venido por primera vez y usted no sepa nada del Evangelio, Dios te ama y Dios nos escoge. Y Dios te trajo con sus cuerdas de amor. Y hoy estás aquí por gracia y misericordia de Dios. Y has estado vivo por gracia y misericordia de Dios. Es más, ¿cuántos de nosotros no hemos estado a punto de morir? ¿Y sabe por qué estamos aquí? Porque la mano de Dios intervino en medio de nuestras vidas. Porque Dios tenía un propósito con nosotros. Todavía hoy. Y Dios finalmente cumple con su palabra. No como ellos esperaban. Pero Dios cumple. Y Dios bendice las naciones de la tierra. Como muchas veces cuando levantamos oración, Dios cumple con respondernos. No de la forma en que queremos o creemos. Hace unos días Chema nos compartía acerca de las oraciones difíciles. Y en unas palabras Chema decía: Karina y yo estuvimos orando para que Dios nos diera tiempo y dedicárselo al Señor. ¿Y cómo hacíamos para levantar este negocio? Y me despiden. Yo estoy seguro que Chema no esperaba esa respuesta, pero él lo dijo aquí. Y esa fue la respuesta de Dios. Y fue bendición para mi vida. Porque un padre que ama siempre nos va a responder. No de la forma en como yo espero, pero nos va a responder de la forma en que es de edificación para mí, hermano. Hermana, quizá Dios no te ha respondido como tú quieres. Quizá hoy la persona que tú anhelas no está aquí. Pero Dios va a dar la respuesta porque es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es mejor de lo que nosotros queremos, aunque nos cueste entenderlo. Y Dios respondió su profecía. Y Dios bendijo, usando a Israel como vehículo, trae a Cristo para que bendiga a todas las naciones de la tierra. Entonces no importa quién se anteponga, su palabra se va a cumplir, se cumplirá. Hagan o no hagan, hagamos o no hagamos, queramos o no queramos, su palabra se va a cumplir, porque lo que Dios dice, lo que sale de la boca de Dios nunca vuelve vacío, nunca. Hablamos de la misión de Israel. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? A diferencia de Israel, apenas Dios establece la iglesia, después de Cristo, Dios establece una institución que fue diseñada para ser una institución centrífuga. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros recibimos a Dios, recibimos el Espíritu Santo en nuestro corazón, recibimos a Cristo como Salvador desde nuestras vidas. Tiene que empezar a producirse desde el centro hacia afuera un llamado que Dios hace a la iglesia, que el poder que Dios puso en nosotros va a ser manifiesto hacia afuera. Y Jesús les empieza a dar claves desde su ministerio de que esto iba a ocurrir sin ni siquiera revelarle a la iglesia. El Señor tiene un encuentro con la samaritana en el pozo, ¿se acuerda? Usted ha leído la historia. Y el Señor se encuentra con esa mujer, que uno era mujer. Jesús jamás, culturalmente era erróneo predicarle a una mujer, un hombre predicarle a una mujer, equivocado. Un judío predicarle a una samaritana, y un rabino predicarle a una mujer impura era algo absurdo. Pero Jesús viene a romper el cascarón mental que teníamos en ese momento, el paradigma, y Jesús se acerca a esta mujer y le empieza a predicar y le habla del reino de Dios y le cuenta las buenas nuevas, que Él era el Mesías enviado por Dios. Pero antes de eso el Señor usa una frase y el Señor le dice a los discípulos: es necesario que yo pase por Samaria. Es necesario que yo les muestre a ustedes que ellos también necesitan las buenas nuevas, que los de afuera ocupan las buenas nuevas. Y el Señor establece la misión de la iglesia en dos frases. Mateo 28:19. Espero que lo haya podido leer. Los chicos de misiones se esforzaron mucho por ponerlo ahí en la entrada, ahí donde pusimos el mundo y este texto. Mateo 28:19. Por tanto, id. ¿Es una invitación o un mandato? Vayan, tenemos que ir y hacer discípulos. Hermanos, esa es la clave de este texto.
Voy a seguir leyendo. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy tenemos banderas, estamos celebrando culturas, creemos que hay que ir a las naciones totalmente, pero el enfoque del texto no es las naciones, es el hacer discípulos. La preocupación nuestra es que tenemos que hacer discípulos donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cómo hacemos discípulos? Enseñándole a otros cómo guardar todo lo que el Señor nos enseñó. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de que el Señor nos va a acompañar, estemos en el tiempo que estemos. Amén. Dios nos manda a salir y a ser discípulos. Yo al inicio pregunté cuántos de aquí conocen al Señor. Si usted levantó la mano, este llamado es para usted. Hermano, este llamado para usted. Y usted lo primero que dirá es: pastor, no me siento preparado. No tengo las palabras, no tengo la facilidad, tal vez soy nuevo en la fe, tal vez no entiendo cómo hacerlo. Pero mi hermano, ninguna de las anteriores puede ser una excusa para hacer esto. Este es el llamado a todo discípulo de Jesucristo. Quizá usted no tiene un llamado, y sabemos que en esta iglesia hay gente que tiene un llamado. Apoyamos gente que está en otras naciones haciendo ministerio, y creemos que hay que salir y ir a naciones y anunciar el evangelio. Es más, creemos que necesitamos una iglesia sumamente intencional en su trabajo. ¿Cuántos de aquí han salido en algún momento del país? ¿Puede levantar su mano? ¿Ha salido del país en algún momento? Mi hermano, si usted pudo salir, usted tuvo una oportunidad para llevar el evangelio a otra nación. El Señor le dio la excusa: que vamos a ir a pasear con la familia, que voy a ir por el trabajo, que voy a ir por esto, que voy a ir a visitar a un familiar. Esa fue la excusa. Pero el Señor lo llevó ahí para bendecir otra nación. Hace un tiempito, en medio de un viaje, y en un viaje de placer, andaba con mi esposa viajando, fuimos a Turquía, y en medio de ese viaje el Señor nos empieza a inquietar y nos empieza a decir: ustedes salen con propósitos. Y desde el avión nosotros empezamos a orar por esa nación. Nosotros sacamos los poquitos días que pudimos estar ahí, íbamos todos los días a alguna plaza o algún lugar público a empezar a orar y proclamar esa nación. Quizá no predicamos porque realmente no estábamos preparados, porque usted predica ahí, lo agarran, mi hermano, lo meten a la cárcel o le dan una paliza, y no veníamos preparados para eso. Pero sí entendimos que si Dios nos daba la oportunidad de conocer a alguien, de hablar con alguien, de estar con alguien, de bendecir a la iglesia que está en medio de esa nación, teníamos que hacerlo. Y yo quiero invitarlo a usted, mi hermano. Tenemos que empezar a ser una iglesia intencional, una iglesia que entendemos que no basta con decir que Jesús es nuestro Salvador. Escúchame, porque si Jesús no es tu Señor, Jesús no es tu Salvador tampoco. O es las dos o no es ninguna. Es mi Señor y es mi Salvador. Y si yo digo Jesús es mi Señor, mi vida no me pertenece a mí. Dice Efesios: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y ahora todo lo que yo hago, yo no estoy aquí para establecer un matrimonio, establecer un proyecto. Estoy aquí para llevar la gloria de Dios. Porque usted sabe, hermano, Dios habita en usted. Dios habita en usted. Usted tiene todo lo que necesita para hacerlo. ¿Dónde en la palabra de Dios dice eso? Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder. Poder. Hermano, el poder de Dios, el poder de resurrección, el poder de sanidad, el poder de derribar argumentos, el poder de entiernecer el corazón más duro, está en usted. Está en usted. Lo único que necesitamos es la valentía para abrir de nuestra boca, y de nuestra boca brotará poder
de Dios para convertir a aquel que el Señor preparó para que usted abriera su boca y predicara en tiempo y fuera de tiempo. Pero en usted y yo está el poder de Dios. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia empieza a hacer su misión. Empieza en Jerusalén y se establece. Y una vez que se establece, el Señor empieza a obrar. ¿Se acuerdan lo que le conté de las sinagogas? Lo que el enemigo planeó para mal, el Señor lo utilizó para que el evangelio fuera avanzando en medio del imperio romano. Porque los discípulos caminaban a cada ciudad, en cada ciudad había una sinagoga, y empezaron a predicar ahí. Usted entiende que todo lo que usted esté pasando, que hoy le llame negativo, si usted se somete al Señor, el Señor lo va a girar para que sea de bendición para su vida. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Usted entiende eso, hermano? Y el Señor utilizó esa situación. Y el Señor empieza a abrir iglesias en Antioquía. La primera iglesia gentil. La iglesia misionera en excelencia. Una iglesia dada para el ministerio, dada para servir a otros. Una iglesia que envía, que fue ganando la primera iglesia misionera y gentil, pasando por el apóstol Pablo, por Felipe, el evangelista, por Juan, que fue pastor en Éfeso, y por cada uno de los hombres de Dios. El evangelio fue corriendo, fueron dando su vida, fueron creciendo, pasaron los años, hubo más y más hombres de Dios que creyeron en su palabra, que empezaron a predicar, que salieron de esa pequeña zona, que fueron a Europa, conquistaron Europa, América, y hoy usted y yo tenemos el evangelio porque alguien decidió abrir su boca y creer que Dios tenía propósito. Y hoy usted y yo estamos aquí porque gente ha dado su vida, ha dado sangre, sudor y lágrimas por una verdad que ellos están convencidos que transforma vidas y que la necesitan muchas personas. Mi hermano, la iglesia, está bien que usted sirva en la iglesia, es importante, es fundamental, porque en la iglesia se predica el evangelio. Y si en la iglesia se predica el evangelio, usted está siendo parte de la predicación y eso es bueno. Pero si nos quedamos con eso, nos quedamos cortos de lo que Dios quiere. Mi hermano, el ministerio no empieza a las 11 de la mañana, a las 9 de la mañana, a la hora que usted venga al culto, y termina a la 1:30 que se cerró el portón y yo salí y gloria a Dios, hicimos ministerio para el Señor. Usted viene a la reunión, mi hermano, y sí, a esa hora quizás usted se levantó y empezó lo que usted vino a hacer hoy aquí. Pero lo que usted vino a la iglesia es a recibir, porque en el momento donde usted salió y se cierra el portón, ahí empezó su ministerio. Voy a repetir eso, ahí empezó su ministerio. Porque tu ministerio está en todo lugar, en toda nación y en toda circunstancia donde haya necesidad de Jesús. Tu familia es tu ministerio. Tu trabajo es tu ministerio. Usted me dirá, pastor, yo soy el único creyente que va a mi trabajo. ¿Por qué cree que Dios lo puso ahí? Porque es usted el necesario para abrir su boca y que salga poder de Dios. Pastor, no estoy listo. ¿Usted cree que alguno de los que estamos aquí está listo? ¿Usted cree que algo de lo que tenemos nos capacita? ¿Usted cree que el seminario capacita a alguien? Porque usted puede tener mucho seminario y no tener poder de Dios. Usted lo único que necesita es el Espíritu Santo encendido en su corazón. Y usted abre su boca y va a ver resultados. ¿Sabe por qué no ha cambiado la circunstancia de su vida? Porque nadie ha abierto la boca. ¿Sabe por qué su familia no se ha vuelto a Cristo? Porque nadie les ha predicado las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Porque la paga del pecado es muerte. Todo aquel que haya pecado, la consecuencia del pecado delante de un Dios santísimo, santo, 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 es que un Dios santo, santo, santo no tolera la presencia de pecado. Quiere decir que el día que usted y yo pecamos, probablemente pecamos todos los días, es más, probablemente pecamos varias veces todos los días. El día que nosotros pecamos,
El pecado produjo una separación entre nosotros y Dios, irreconciliable. No había forma en que nosotros podamos comprar el que ese pecado deje de estar presente en nuestras vidas. La paga del pecado es muerte, muerte es separación. Nosotros no podemos reconciliar eso. Mas el regalo de Dios es vida eterna, termina el versículo diciendo, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos dio una opción. Y la opción es que el Señor de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. El Señor trae a Cristo al mundo, vive una vida perfecta y el Señor decide tomar nuestro lugar. El pecado y el castigo que nosotros merecíamos, Jesús lo llevó para que la vida honrosa y de bendición que Él merecía, nosotros la pudiésemos tener. El Señor nos compró el lugar que nosotros merecíamos para que nosotros hoy podamos tener vida. ¿Sabe, mi hermano? Cuando usted piensa de dónde lo sacó el Señor, no importa qué tan grande o pequeñito es el pecado, a veces le ponemos demasiado peso a un pecado o muy poco peso. Todo pecado nos separa de Dios. No merecemos estar aquí, no merecemos estar en la iglesia, no merecemos estar en la presencia de Dios, no merecemos estar con Él. Pero la misericordia de Dios se mostró en nuestras vidas. Y hoy usted y yo podemos disfrutar de la presencia de Dios, del amor de Dios, de la paz que sobrepasa entendimiento. Podemos disfrutarla porque Jesús tomó nuestro lugar. Cuando usted anuncia el evangelio, mi hermano, todos nos damos cuenta que si soy pecador necesito salvación, necesito a alguien que me salve. Y si yo he pecado, necesito esa salvación tan grande que solo Jesús me puede dar. Ahora sí, cerrando. ¿Cuál es nuestro rol en la misión de Dios? Nosotros estamos llamados a salir a discipular. Tenemos que salir a ser discípulos. Esto va más allá que un culto. Va más allá que solamente predicar. Es nuestras vidas rendidas a aquel que le predicamos y que se mostró anuente al evangelio. Nosotros tenemos que dedicar nuestra vida a discipular a esa persona, a trabajar para que esa persona camine en el Señor. Y si tu caminar en el Señor es poquito, hermano, ese poquito a una persona que está en cero va a ser de muchísima bendición, muchísima bendición. Como iglesia estamos llamados a discipular, a asignar discípulos, pero eso no nos quita la responsabilidad de ir nosotros a hacer discípulos. Porque si nuestra vida es del Señor, todo lugar y toda oportunidad que nosotros tengamos la vamos a tomar. Y debemos ser obedientes a su llamado. Una iglesia que no sale no es iglesia. Una iglesia que no predica no es iglesia. Para ser iglesia la condición es que la iglesia debe de salir a anunciar el evangelio. Si usted es iglesia, usted es parte del cuerpo de Cristo, usted tiene que salir a proclamar el evangelio. Si usted no sale, usted no es iglesia. Si usted no atiende este llamado, usted no es iglesia. Si usted no está siendo discípulos o siendo discipulado, usted no está haciendo la función de Dios. Necesitamos entender que debemos ser una iglesia apostólica y misionera. ¿Y qué quiere decir eso? Eso no es un título rembombante, es una iglesia que fue enviada por Dios para enviar a otros de parte de Dios. Una iglesia que envía, una iglesia enviada. Pero aquí viene la pregunta interesante, confrontativa. ¿Vamos a ser la iglesia de Jesús que va hacia afuera? ¿O vamos a replicar lo que hace Israel de ir hacia adentro? Porque ese es un llamado egoísta. Siempre nosotros, siempre hacia adentro, siempre ver a ver qué hacemos. Y no está mal edificarnos los unos a los otros. No está mal reír los unos con los otros. La Biblia nos manda orar los unos por los otros. La Biblia nos manda todo eso. Pero la pregunta es, ¿para qué? Porque si eso no termina en salir a anunciar el evangelio, para nada. No estamos viviendo el propósito de Dios. Nuestro propósito es que usted impacte
Aunque sea que conozca una persona, pastor, yo soy una persona de iglesia, nací en la iglesia, no conozco a nadie no cristiano. Propóngase conocer a uno, porque ese uno usted lo tiene que impactar. Desgástese en oración por aquel que no conoce al Señor. Doble sus rodillas por aquel familiar que hoy está destinado al infierno. Hermano, voy a decir algo feo. Perdóneme si alguien lo hiero, de verdad, perdóneme si alguien lo hiero. Pero cada vez que me invitan a compartir a un funeral, sepa que lo que voy a predicar es lo que dice la palabra de Dios. El día que alguien fallece, ya el destino eterno de esa persona está dicho. La pregunta es, ¿y el mío? ¿Y el de los que estamos aquí? Porque lo peor que pudiese pasar es que un día el Señor nos llame a su presencia. Usted sabe, hermano, y llegar a la presencia de Dios y que el Señor esté frente a nosotros y nos diga: no te conozco, apártate de mí para siempre. Oh siervo fiel. ¿Cuál somos nosotros? ¿Dónde está nuestra familia? Decimos que amamos a nuestros hijos o a nuestros papás, oramos por ellos, les hemos llevado el evangelio, hemos hablado con ellos de lo que es el plan de Dios para sus vidas. Decimos que amamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y nunca hemos abierto la boca para contarles de que van directo al precipicio para siempre. Yo quiero invitarlo a que incline su rostro y vamos a primero orar diciendo: Señor, perdónanos si hemos llenado nuestro corazón de orgullo. Nos hemos enfocado solo en nosotros, en yo estoy bien, qué dicha que estoy bien, qué dicha que mi familia esté bien, qué bendición de Dios conmigo. Pero hemos sido tan egoístas que el orgullo nos ha cegado a entender que tenemos un plan que cumplir, un propósito que cumplir, una ordenanza de tu parte, Señor, que debemos de honrar. Ir a las naciones, ir a predicar el evangelio, ir a compartir la fe, ir a ser verdaderamente iglesia. Y si usted realmente en su corazón sabe que usted vive para Cristo, que usted ha nacido de nuevo, que usted vive para Cristo, yo quiero invitarlo a que le diga: envíame a mí, envíame a mí, úsame a mí, dame las oportunidades a mí, abre mi entendimiento para ir a compartir la fe con aquel que nunca te ha escuchado, con aquel que no te conoce, con aquel que no sabe que existes. Dame la valentía, lléname de poder, prepárame, Señor, prepárame, hazme entender que, Señor, aunque yo no tenga nada que decir, Señor, que aunque salga de esa conversación humillado por los hombres, pero exaltado en el reino de los cielos. Envíame a mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Quiero hacer dos invitaciones. Voy con la primera. Ahí con su rostro abajo. Si usted no conoce al Señor, si usted siente que esto no es para usted, que esto no es con usted, si usted no conoce al Señor, pidió algo en su corazón, lo está llevando a meditar el estilo de vida que has tenido. Quizás has puesto en una balanza demasiado amor por tu vida, pero a la vez ponemos del otro lado toda la bendición que Jesús nos ofrece, las bendiciones eternas, la garantía de estar en su presencia, el entendimiento que Dios me va a usar para un propósito, el entendimiento de que Dios me ama, va a traer su paz, su gozo a mi vida, gozo y paz que nunca he experimentado, incluso en medio del peor problema.
Si usted aún se aferra a su vida terrenal, yo lo puedo respetar. Pero si su vida terrenal dejó de tener sentido y usted dice, yo necesito ese gozo y necesito esa paz, y el Espíritu Santo lo va a impulsar a que usted deje su zona de confort y hoy pueda poner su mano en alto y decir, yo necesito a Cristo.